Mi padre pagó la matrícula universitaria de mi primo en su totalidad, se negó a apoyarme y ahora quiere volver a conectarse conmigo 10 años después del nacimiento de mi hijo. Hola a todos. Soy Ana, y quiero compartir una historia que ha marcado profundamente mi vida. A veces, las personas que deberían estar ahí para ti son las que más te fallan, y eso fue exactamente lo que me pasó con mi propio padre. Hace más de una década, mi padre tomó una decisión que lo cambió todo. Decidió pagar la matrícula universitaria de mi primo, mientras me dejó a mí, su hija, sin apoyo cuando más lo necesitaba. Esa decisión destruyó nuestra relación y llevó a un silencio de 10 años. Ahora, después del nacimiento de mi hijo, quiere volver a ser parte de mi vida. Pero, ¿puedo simplemente perdonar y olvidar todo lo que pasó? Quédate conmigo mientras te cuento cómo sucedió todo y cómo he manejado esta situación. Todo comenzó hace más de 10 años. Yo tenía 18 años y acababa de graduarme de la escuela secundaria. Estaba llena de sueños y planes para el futuro, pero sabía que para lograr mis metas necesitaría apoyo financiero para ir a la universidad. Mi familia no era rica, pero mi padre siempre había insistido en la importancia de la educación, y confiaba en que estaría ahí para ayudarme. Mi primo, Carlos, era como un hermano para mí. Habíamos crecido juntos, y aunque nuestras familias tenían diferencias, siempre nos llevamos bien. Pero había algo que Carlos y yo no teníamos en común. Mientras yo trabajaba duro para sacar buenas calificaciones y entrar a la universidad, él no se tomaba los estudios en serio. De hecho, apenas logró graduarse del colegio. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con mi futuro, me senté con mi padre para hablar sobre la universidad. Le conté sobre las becas a las que había aplicado y sobre cómo podría complementar el costo con un poco de ayuda de su parte. Estaba emocionada, pero su respuesta me dejó helada. Ana, no puedo ayudarte este año, dijo. He decidido usar ese dinero para pagar la universidad de Carlos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi padre iba a usar el dinero que podría haber sido para mi educación para ayudar a mi primo? ¿Por qué? Cuando le pregunté, su respuesta fue aún más devastadora. Carlos no tiene a nadie más que lo apoye. Es nuestra responsabilidad como familia ayudarlo. Intenté razonar con él, explicándole que yo también necesitaba apoyo, que había trabajado duro para llegar hasta aquí, pero él no cedió. Me dejó claro que su decisión era definitiva. Ese día sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo había perdido la oportunidad de perseguir mis sueños, sino que también sentí que había perdido a mi padre, alguien en quien siempre había confiado. Los años que siguieron no fueron fáciles. Después de cortar todo contacto con mi padre, me centré en mi trabajo y en mis estudios, aunque nunca logré completar una carrera universitaria. Sin embargo, aprendí a adaptarme y encontré otras formas de avanzar en mi vida. Eventualmente, conseguí un trabajo estable en una oficina pequeña. No era glamoroso, pero me permitió ganar suficiente dinero para vivir con dignidad. Aunque nunca logré cumplir mi sueño de tener un título universitario, me sentí orgullosa de lo que había logrado por mi cuenta. Mi vida personal también comenzó a florecer. Conocí a Daniel, un hombre increíble que me apoyó en todo momento. Desde el principio, fue claro que él valoraba mi esfuerzo y admiraba mi determinación. Cuando me propuso matrimonio, supe que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Durante esos años, mi padre nunca intentó ponerse en contacto conmigo. No llamó en mi boda, ni cuando nació mi hijo, Mateo. Había aceptado que nuestra relación estaba rota, y aunque eso me dolía, también sentía que era lo mejor. Sin embargo, no todo era fácil. A menudo pensaba en cómo habría sido mi vida si mi padre hubiera estado ahí para apoyarme. Me preguntaba si habría podido cumplir mis sueños si él hubiera tomado una decisión diferente. Esos pensamientos eran difíciles de ignorar, especialmente cuando veía cómo otras personas tenían relaciones cercanas con sus padres. El nacimiento de Mateo marcó un nuevo capítulo en mi vida. Ser madre me hizo reflexionar sobre la relación que tenía con mis propios padres. No podía imaginar abandonar a mi hijo o negarle mi apoyo cuando más lo necesitara. Esto me llevó a sentir una mezcla de enojo y tristeza por cómo me había tratado mi padre. Y luego, justo cuando pensaba que lo había superado, recibí una llamada que lo cambió todo. Era una tarde tranquila cuando mi teléfono sonó.
Al ver el número desconocido en la pantalla, dudé en responder, pero algo me impulsó a hacerlo. Ana. Escuché la voz de mi padre al otro lado de la línea. Al principio, no supe qué decir. Habían pasado tantos años desde la última vez que hablamos, y escuchar su voz me hizo revivir una oleada de emociones, enojo, tristeza, confusión. No sabía qué quería, pero estaba segura de que no estaba lista para enfrentar esta conversación. ¿Qué necesitas?, pregunté, tratando de sonar neutral. Sé que ha pasado mucho tiempo, dijo, con un tono que parecía nervioso. Pero quiero verte. Quiero conocer a mi nieto. Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 10 años de silencio, de ignorar los momentos más importantes de mi vida, decidía aparecer? Quería gritarle, preguntarle dónde había estado todo este tiempo, pero en lugar de eso, simplemente le dije que necesitaba tiempo para pensar. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en su llamada. Había pasado tanto tiempo construyendo una vida sin el que no estaba segura de si quería abrir esa puerta nuevamente. Por otro lado, sabía que esta era una oportunidad para confrontarlo, para decirle todo lo que había guardado durante tantos años. Hablé con Daniel sobre la situación. Como siempre, fue comprensivo y me apoyó en cualquier decisión que tomara. Me recordó que esta podría ser una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso de mi vida, ya fuera para bien o para mal. Finalmente, decidí reunirme con él. Nos encontramos en un café, un lugar neutral donde me sentí segura. Cuando lo vi, apenas lo reconocí. Parecía mayor, más cansado, como si los años hubieran pasado con un peso extra sobre sus hombros. La conversación fue tensa al principio. Me habló sobre cómo había pensado en mí durante todos estos años, sobre cómo se había arrepentido de su decisión y cómo quería enmendar las cosas. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo, con la voz quebrada. Pero quiero ser parte de tu vida y de la de Mateo. Sus palabras me tocaron, pero también me hicieron sentir enojo. ¿Por qué había tenido que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no había intentado arreglar las cosas antes? Le dije todo lo que había guardado durante años. Le hablé de cómo su decisión me había afectado, de cómo había tenido que luchar sola para salir adelante, mientras veía cómo apoyaba a Carlos en todo. No fue una conversación fácil, pero sentí que era necesaria. Al final, decidí que no estaba lista para perdonarlo por completo, pero que sí estaba dispuesta a darle una oportunidad de demostrar que realmente quería cambiar. Le puse límites claros: si quería ser parte de mi vida y de la de Mateo, tendría que ganárselo. No podía esperar que todo volviera a ser como antes solo porque ahora se sentía arrepentido. Esa reunión fue un primer paso, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Finalmente, decidí reunirme con mi padre. Nos encontramos en un café, y cuando lo vi, apenas lo reconocí. Parecía mayor, más cansado, como si los años hubieran pasado con un peso extra sobre sus hombros. La conversación fue incómoda al principio. Me habló sobre cómo había pensado en mí durante todos estos años, sobre cómo se había arrepentido de su decisión de no apoyarme y cómo ahora quería enmendar las cosas. Sé que lo que hice estuvo mal, dijo. Pero quiero ser parte de tu vida y de la de Mateo. Sus palabras me tocaron, pero también me hicieron sentir enojo. ¿Por qué había tenido que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no había intentado arreglar las cosas antes? Le expliqué cómo su decisión me había afectado, cómo había tenido que luchar sola para salir adelante, mientras veía cómo apoyaba a Carlos en todo. Le dije que no era algo que pudiera simplemente olvidar. Pero también sabía que guardar rencor no me haría bien. Al final, decidí que no estaba lista para perdonarlo por completo, pero que sí estaba dispuesta a darle una oportunidad de demostrar que realmente quería cambiar. Le puse límites claros: si quería ser parte de mi vida y de la de Mateo, tendría que ganárselo. No podía esperar que todo volviera a ser como antes solo porque ahora se sentía arrepentido. A partir de ese día, comenzamos a reconstruir nuestra relación poco a poco. No fue fácil, pero cada pequeño paso fue un avance hacia algo mejor. Esta experiencia me enseñó que a veces, las personas que más deberían apoyarte son las que más te decepcionan. Pero también aprendí que el perdón no es algo que se regale,
es algo que se gana con esfuerzo y tiempo. Hoy, mi relación con mi padre sigue siendo complicada, pero estoy dispuesta a darle una oportunidad por el bien de mi hijo y, sobre todo, por mí misma. A veces, es necesario confrontar el dolor del pasado para poder seguir adelante. Y ahora quiero saber, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras perdonado a tu padre o hubieras cerrado esa puerta para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios, y gracias por escuchar mi historia.